que ingresen todos para que no vaya a haber ningún problema con los demás compañeros que a veces no, el sistema no lo permite. Pero hubo un inconveniente ahí, sí, cabal, solo 100 deja el sistema. Hubo un inconveniente ahí con el interinstitucional que me cambiaron la contraseña y entonces no me deja ingresar a más. Pero, a ver, sí, ya no me permite que ingresar a Jennifer. Eh, hasta ahí creo que nos quedamos. Bueno, lo último que vimos fueron las fuentes del derecho procesal del trabajo. Vimos su clasificación, su concepto, su clasificación, cuáles eran las directas o principales, que era la ley, la sentencia colectiva, la jurisprudencia, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, y las indirectas o supletorias, que era la doctrina, usos o prácticas. Y pues aquí en Guatemala, de acuerdo al Código Procesal del Trabajo que tenemos, pues son las fuentes principales, que es el Código de Trabajo, que está contenido en el Decreto 14-41, las leyes de trabajo y las fuentes supletorias, que son los principios del derecho del trabajo según el artículo 15 del Código de Trabajo, ¿verdad? La equidad, los principios y leyes del derecho común y el artículo 326 que dice que cuando no contradigan el texto y los principios procesales que contiene este código se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y adicionalmente la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y por analogía, de conforme con el artículo 326, dice que si hubiera omisión o procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas referidas, leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Y también tenemos como número 3 de las fuentes la acción laboral. Y finalmente, en el punto 4 tenemos la jurisdicción privativa del trabajo, que es eh, la organización de los tribunales del trabajo, de conformidad con los artículos 283 al 287. Eh, los conflictos relativos, dice, a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Cada juzgado de trabajo está compuesto de la siguiente forma. Primero, está conformado por un juez, que es la persona encargada del despacho y de aplicar el derecho y administrar justicia. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el juez? Las obligaciones son decidir sobre su competencia, residir por más de un año en la población en cuyo lugar se encuentre la sede del tribunal, asistir en horas de oficina regularmente. El horario que tenemos regulado es de 8 a 3:30. Y conducirse en forma honrada y digna. A más debe de inhibirse de conocer en caso de que tenga él un impedimento, excusa o recusación, ¿verdad? Esos son los aspectos que la misma ley prevé. Esos son las obligaciones que tiene un juez. Ahora, ¿cuáles son sus derechos? Primero es el poder de conocimiento. Segundo, el poder de decisión, poder de documentación, poder de ejecución y poder disciplinario. ¿Por qué les mencioné esto? Porque en una audiencia el juez es el que la va a dirigir y él es el que va a dar intervención a cada uno de los sujetos procesales, ya sea parte actora, parte trabajadora o independientemente que sea litigio que se esté discutiendo, a los abogados que tenga cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener este juez? Primero, debe ser abogado, de preferencia especializado en asuntos de trabajo. Puede ser nombrado y removido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. También la ley le exige que para ser
exige que sea un juez de primera instancia. Un juez de paz no puede ser un juez de derecho laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez de paz únicamente conoce cuestiones de menor cuantía. En cambio, el juez de primera instancia tiene la capacidad para conocer hasta de pactos colectivos de condiciones de trabajo, ¿verdad? ¿De quién más se hace apersonar el juez? Pues debe tener un secretario. El secretario tiene como función que es el que ordena al tribunal o juzgado, es decir, es el jefe administrativo de ese órgano jurisdiccional. Él custodia los expedientes, da fe de los actos que realiza el juez, designa el trabajo para los oficiales y, de preferencia, abogados de los tribunales o estudiantes de derecho. Esta función, precisamente de los secretarios, pues en algunos casos, algunos ya son abogados. Sin embargo, en otros casos, también algunos de ellos solo tienen pensum cerrado en la facultad o son estudiantes de derecho, dependiendo los requisitos que estén pidiendo para eso, ¿verdad? Así se los indico para que sobre ese orden los puedan entender y saber. También se tiene un oficial, que ellos son los que resuelven. ¿Pero qué resuelven los oficiales? Los decretos y las primeras resoluciones que se pudieran emitir. Los autos y la sentencia es competencia de los jueces. Los jueces no pueden delegar en el personal o auxiliar de administración de justicia en que ellos dicten los autos y la sentencia, so pena de nulidad si no la dicta él, ¿verdad? También debe de contener un notificador. Y estos son auxiliares permanentes del juez y hacen notificar los fallos y las sentencias. A través de ese auxiliar de la Administración de Justicia, que se denomina auxiliar, es la forma como se notifican las resoluciones que se emiten dentro del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Pero también tenemos un comisario, y el comisario tiene como función recibir todos los memoriales que van dirigidos al juzgado. La obligación que tiene el comisario es debe revisar que no falte ningún requisito de la documentación que se presenta en el memorial o escrito inicial, ¿verdad? Esos en sí es el personal humano que acompaña al juez en todo órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y luego tenemos los juzgados de trabajo y previsión social. Estos los podemos encontrar regulados en el artículo 288 al 292 del Código del Trabajo. Se deben establecer juzgados con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine. Primero, atendiendo a la concentración de trabajadores, a la industrialización del trabajo, al número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales, y luego el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo, oyendo de previo a la IGT, que es la Inspección General del Trabajo. IGT quiere decir Inspección General del Trabajo. Luego tenemos los jueces de paz, que es lo que yo les decía, que ellos no pueden suplir a la calidad de juez de primera instancia. Ellos conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Tienen competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiere jueces privativos. Eso es en el extremo caso cuando no existan estos jueces de primera instancia. Hoy en día, en todo el interior de la República existen jueces de trabajo porque están clasificados en zonas económicas, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenemos que conocer para ver cómo está estructurado el sistema de justicia en materia laboral. Y también tenemos los jueces de primera instancia, porque si se dan cuenta, inicialmente les mencioné juzgados de trabajo y previsión social, pero también los jueces de primera instancia conocen dentro de su jurisdicción respectiva
de conformidad con el artículo 292. Y de los jueces de paz está en el artículo 291 del Código de Trabajo, ¿verdad? Para que los anoten ahí. Que estos jueces de primera instancia juegan un rol preponderante en la prestación del servicio. Les voy a decir por qué. Porque ellos, aparte de conocer sobre la jurisdicción privativa, llámese materia de trabajo, también tienen y conocen otras ramas del derecho. Algunos conocen civil, penal y familia. ¿Por qué? Porque por la población y el vasto territorio que tiene nuestro país, muchas veces no se han creado estos juzgados de trabajo. Entonces, como consecuencia, el juez de primera instancia es el que conoce de este tipo de conflictos de derecho del trabajo, ¿verdad? Lo que conoce en materia son diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores derivados de la aplicación de las leyes. También de conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan los tribunales de arbitraje y conciliación. Y también juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que surjan. También cuestiones de carácter contencioso respecto a la aplicación de leyes o disposiciones de seguridad social. También sobre el juzgamiento por faltas cometidas contra leyes y reglamentos de trabajo o previsión social, aplicando las penas correspondientes, y todo lo concerniente a cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de los 100 quetzales. Esa en sí es la competencia que tiene el juez de primera instancia en materia laboral. Independientemente, ese juez puede conocer penal y civil a la vez, en algunos casos hasta de familia, donde no hubieren de esa jurisdicción, ¿verdad? Y luego tenemos las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Estas las encontramos reguladas en el artículo 300 al 315 del Código de Trabajo. Y esta distribución la crea la Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden. Esto va a determinar el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos que se conocen en primera instancia. Ahora yo les pregunto, a ver quién, pero quiero que la respuesta me la den con fundamento en la ley. ¿Cuántas instancias existen en Guatemala en materia laboral? Pero no todos a la vez, solo uno, por favor. Vamos a ver, María Yup, ¿qué me puede responder? Sí, licenciado, dígame. Disculpe, es ¿No que escuchó, estaba, no escuchó lo que pregunté? es que está lloviendo, entonces tengo mucha interferencia. Ahorita que escuché mi nombre, entré, solo escuché que había preguntado algo sobre cuántas instituciones de Ujú. trabajo hay en la ciudad. Algo así, es No, que tengo mucha interferencia. eso no fue lo que pregunté. Sí, como le digo, tengo mucha interferencia. Bueno, eh, a ver, José Manuel Marroquín Cabrera, responda usted, por favor. Y le desconozco, licenciado, pero a lo mejor tus instancias, ¿Qué manda? dos instancias, licenciado, pero ahorita desconozco Fundamentemelo. el. Quiero que me lo fundamente. Saque su constitución. Espero que la tenga en su casa. A ver, Jorge. Jorge Luis Es Bravo. el artículo 211, licenciado. Léalo. Está bien. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación o en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad.
Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Miren, esto es bien importante que lo sepan y lo conozcan ustedes, porque si no saben cuántas instancias existen en Guatemala, van a tener problemas, porque eh, tal como lo leyó el compañero en el artículo 211 de la Constitución Política de la República, solo existen dos instancias, que es la primera instancia, que es la que conforman los juzgados de trabajo y previsión social, y la segunda instancia, que es la que conocen las salas de la Corte de Apelaciones y Previsión Social, ¿verdad? Que son las salas de trabajo, como vulgarmente se les conoce, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tienen que tener bien claro, porque si no, no van a saber quién es el órgano jurisdiccional que va a conocer en apelación de cualquier resolución que haya sido, eh, eh, pues, impugnada a través de la vía recursiva que la ley le permite, ¿verdad? Entonces, si ustedes como estudiantes no saben cuántas instancias hay, no van a poder saber cómo pueden impugnar y quién es el órgano jurisdiccional competente para que conozca ese medio de impugnación que ustedes se plantearon, ya sea un recurso de apelación o, o qué sé yo, una revisión, dependiendo el medio de impugnación que hayan utilizado, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal, efectivamente, como lo dijo José Manuel Marroquín, es el artículo 211 de la Constitución Política de la República. ¿Y qué otra ley tenemos que ver para establecer que existen dos instancias en Guatemala? A ver, Jorge Luis Brand, a ver qué nos dice. Bueno, ajá. Léalo por favor, vamos a ver. Ujú. Es correcto. Es que así es como deben. Por eso es que les digo, es importante que tengan sus leyes a la mano, porque esa es la única forma que ustedes van a poder conocerlas. Si no lo hacen así, van a tener problemas. Entonces, su ley deben de cargarla y deben de utilizarla para hacerla valer. De lo contrario, van a tener problemas, ¿verdad? En el artículo 59 dice instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Esa es la norma que encuadra perfectamente con el artículo, al hacer la integración con el artículo 211 perdón, para efectos de dar respuesta cuando se les pregunte cuántas instancias hay en un proceso laboral en Guatemala, ¿verdad? ¿Les quedó claro? Chile, gracias. Bueno, ok. Siguiendo con la explicación que estamos dando, pues, como les decía, que las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, pues precisamente la Corte Suprema de Justicia es la encargada de crear estos. Sí, Luis Pedro, quería preguntar algo. Sí, quería preguntarle cuál era la jerarquía de los juzgados en materia laboral. ¿Sigue Pero siendo de primera jerarquía, instancia? ¿Sigue siendo de juzgados de paz después de primera instancia? Después sería... no, momento, no. Mira, aquí no nos equivoquemos. Solo dos instancias hay y como consecuencia, si es un juez de paz el que está conociendo una situación referente a materia laboral cuya cuantía no exceda de 300 quetzales, dice la ley que el que debe de conocer en segunda instancia es el juez de primera instancia, no es la sala, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener bien claro. ¿Cuándo va a conocer la sala? Cuando exista una resolución emitida por el órgano jurisdiccional de primera instancia de trabajo y previsión social. Ahí sí se da la segunda instancia en la sala, pero de paz a sala no puede llevar bajo ningún punto de vista, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no existe, no tiene competencia para conocer, sino que esto le corresponde al juez de primera instancia, ¿verdad? Él es el que tiene que entrar a conocer y resolverlo. También tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, que estos los tenemos regulados en el artículo 293 al 299 del Código de Trabajo. ¿Cuál es la finalidad que tienen estos tribunales? Mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. ¿Por qué mencionamos capital y trabajo? Porque el capital normalmente lo ponen los empresarios y el trabajo pues es la persona individual que es la que acude a prestar ese servicio en condiciones de subordinación, ¿verdad? ¿Cómo se hace la integración de estos tribunales de conciliación y arbitraje? En primer lugar, lo integra un juez de trabajo y previsión social, que es el que lo preside. En segundo lugar, tenemos a un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Adicionalmente, tenemos un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Miren los términos que se utilizan. Trabajadores y empleadores. ¿Qué función o qué personaje conocen ustedes cuando mencionamos empleadores? Patrono. Es correcto. Es patrono. O sea, patrono es la persona que contrata personas para que trabajen en condiciones de subordinación de el patrono. En este caso aquí son los empleadores. El presidente, que en este caso es el juez, él es permanente, mientras que los demás solo fungen por un año, de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección, es decir, que si no está el titular, pues en el orden como fueron designados los 3 suplentes, tanto de empleadores como de trabajadores, en ese mismo orden tienen que ser llamados cuando se necesite de ellos. Requisitos para ser representante de los trabajadores y patronos. Ojo, pónganle atención a esto. Primero deben de ser guatemaltecos naturales, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notoria. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de que en algunos documentos o formularios que a veces llenamos cuando vamos a hacer alguna gestión, le ponen instrucción. ¿Cuál es la instrucción que usted tiene? Y en otros casos encontramos profesión. Instrucción y profesión son 2 figuras totalmente distintas. ¿No me están escuchando ahí? Perdón. Sí se escucha, licenciado. Se escucha, Ah, licenciado. es que un compañero. Ok. Sí se escucha, licenciado. Es que un compañero por ahí dice que él no escucha. Algún problema de tener, como el que tenía la compañera anteriormente que dijo que tenía una tormenta en su casa. Yo aquí tengo en mi casa una tormenta, pero un calor terrible. Creo que a nivel general así estamos todos. Pero en donde la compañera se encuentra, no sé en qué país se encuentra, pero dice que está lloviendo. O en qué departamento se puede encontrar, pero allá ella. Pues estas 2 figuras que yo les mencionaba, dice de instrucción y buena conducta notoria. O sea, ¿por qué el legislador en su momento dijo esas frases? ¿Por qué? Tiene que ser una persona que por lo menos sepa leer y escribir. Y aparte que tenga una conducta, pues que sea intachable, pues que no sea. Imagínense que esta persona normalmente se encuentre bajo efectos de licor o que haya sido procesada por perjurio, qué sé yo. Entonces, esa persona no puede ser, no podemos considerarla como una persona que integre un tribunal de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces se piden ciertos requisitos. Dice que deben de ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. ¿Y a qué edad se adquiere
esos derechos, ese ejercicio de los derechos? Les pregunto yo a 18 ustedes. años. A los 18 años. Sin embargo, hay una excepción, que era lo que platicábamos en la clase anterior, que los mayores de 14 años pueden contratar, ¿verdad? Ellos pueden trabajar, o sea, en condiciones de subordinación, y también les explicaba que para que ellos puedan trabajar deben de dar, realizar o desempeñar un trabajo que no, de acuerdo a su capacidad física, ¿verdad? Dice que debe ser del estado seglar. ¿Quién me podría explicar qué es ser del estado seglar? Que no sea ningún pastor o religioso. Es correcto. Y fíjense que esos son uno de los requisitos que se piden para ejercer el notariado. Si ustedes son cuidadosos y agarren su código de notariado y dice requisitos para ser notario. Dentro de eso, mayor de edad, de la notoria honradez, de una conducta y no pertenecer al estado seglar, ¿verdad? Es decir, que esta persona no pertenezca a ningún culto o religión, ¿verdad? En calidad de pastor o bien de sacerdote, ¿verdad? Que no pueden, ahí sí hay impedimento. Pero además dice que debe estar domiciliado en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. Es decir, uno que esté en Escuintla, que es una de las zonas donde hay, no puede venir a integrar aquí a la capital, ¿no? Tampoco, no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados. Ojo, nosotros como abogados no podemos ser conciliadores ni árbitros, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. ¿Y quién es el presidente del tribunal? El juez. Es correcto, porque él es el que preside esos tribunales de conciliación y arbitraje, ¿verdad? El representante que faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria según la gravedad de la falta, con una multa de 10 a 500 quetzales a juicio de la sala de apelaciones. Contra esto cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. En estos tribunales el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite. Escuchen, las que firma él y su secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votara en contra. Si bien es cierto, alguno de ellos puede votar en contra, entonces es lo que conocemos como voto razonado o voto en contra. ¿Por qué? Él, en la ponencia que están discutiendo, en la resolución que están emitiendo, uno de ellos puede diferir de la forma en que están resolviendo. Para algunos podrá ser positivo de decir que se admita, o bien para el que esté el disidente puede decir que no se admita. Y al criterio de él, ahí es donde se respeta el criterio de cada uno de o de las partes. En este caso es de los tribunales de conciliación y arbitraje. Luego de eso tenemos lo concerniente a la organización administrativa del trabajo, es decir, cómo está organizado administrativamente el derecho del trabajo. Pues en primer lugar tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Abreviadamente MTIPS, ese es las abreviaturas que utilizan, que significa Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En segundo lugar tenemos a la Inspección General del Trabajo, es la IGT. Y en tercer lugar, la Dirección General del Trabajo. ¿Qué pasa con los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, que son los que acabamos de mencionar en la organización administrativa? Pues esos están regulados en el artículo 274 al 277 del Código de Trabajo. Tienen como función dirigir y orientar la política social y laboral del país. Si se dan cuenta ustedes, cuando
Cuando el Ministerio de Trabajo emite ciertas disposiciones, la está haciendo precisamente en esa función, que es de dirigir y orientar la política social y laboral del país. Política social y laboral del país, es decir, las medidas de seguridad y la forma de la prestación laboral. Llámese como cuando se menciona el tema de el aumento salarial que se da año con año para todos los trabajadores del sector público y el sector privado, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, a eso se refiere dentro de la función que tiene de dirigir y orientar. Sí, Gladys, quería preguntar algo, porque ahí le escucho yo un silbido horrible. También tiene como función estudiar y aplicar las leyes referentes al trabajo, que tengan por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Interviene en contratos de trabajo y previene los conflictos laborales. Es decir, que el Ministerio de Trabajo tiene como función ver esos contratos de trabajo y cuando hay conflictos laborales y además su solución extrajudicial. Normalmente se da lo que conocemos la vía conciliatoria. El Ministerio de Trabajo, a través de sus otros órganos que la conforman, pues tiene como función citar a ambos sujetos procesales para escucharlos y ver de qué manera poder solucionar el conflicto que se está dando entre ellos. Entonces, también vela por la aplicación de los convenios internacionales del trabajo. Guatemala ha sido sancionada muchas veces por la OIT, que es la organización eh, eh, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que normalmente a veces cuando existe violación a las leyes y convenios de trabajo, viene y lo que hace es sancionar al país con unas sumas económicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideran ellos que se están violentando las garantías de los trabajadores, ¿verdad? También tiene como función controla las relaciones entre las organizaciones sindicales de trabajo y los patronos, garantizando la libertad sindical. Ojo, organizaciones sindicales, ¿verdad?, de trabajo y los patronos, garantizando la libertad sindical. Es decir, que tiene como función también el velar por esa clase de organizaciones. También la aplicación y fijación del salario mínimo de acuerdo a la ley. Lo que les decía anteriormente, normalmente año con año, en el mes de diciembre, se empieza a hacer, a integrar esto para ver de qué manera se puede aumentar el salario en una cantidad que a través de los diálogos que se mantienen, empiezan a fijarlos. Finalmente es el presidente de la República, a través del ministro de Trabajo, es que fija el salario para los trabajadores del sector público y sector privado, ¿verdad? El aumento a veces es granítico. Mucha gente dice, no, es muy poco, por la misma situación de cómo se encuentra la economía del país y el aumento que sufre mes a mes, día a día, la canasta básica, ¿verdad? También tiene como función dirigir, coordinar y supervisar los programas de recreación de los trabajadores del país. Y como no podemos dar cuenta, su regulación es muy escasa. Se divide en 11 unidades administrativas y 3 dependencias. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo me imagino que muchos de los que están ahorita en clase, algunos han hecho uso de esos áreas recreativas del Ministerio de Trabajo, ¿o me equivoco? Sí, licenciado. ¿Verdad? Sí, algunos hemos hecho uso de esas instalaciones en Panajachel, en Chiquimula, pues creo Y que el laberinto. Guayacán, el Laberinto, Guayacán, etcétera. Son varios lugares que
que hay. Lo que pasa es que a veces no conocemos nuestro país y por eso es que no visitamos. Y algunos, pues, que tienen la capacidad económica, se van a conocer otros países, ¿verdad? Pero el país, no obstante que tenemos una belleza inigualable, pues que no se compara con nadie, pues no la valoramos, ¿verdad? Pero esas dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y les decía que se divide en 11 unidades administrativas y 3 dependencias. Primero, el despacho ministerial, que lo preside el ministro. Los despachos viceministeriales, que son la encargada de los viceministros. Está la Comisión Nacional del Salario. Aparte de eso, tenemos el Consejo Técnico, que representa al ministro y viceministro en las comisiones oficiales, juntas técnicas y otros asuntos. También está la Unidad Sectorial de Planificación. Esta elabora proyectos de transferencias presupuestarias con el despacho ministerial. Es decir, cuando hacen el famoso POA, ¿verdad? Pues esta unidad sectorial de planificación es la que elabora el presupuesto de ese ministerio para presentarlo oportunamente. También tenemos la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo. Esta tiene como función planificar y dirigir el desarrollo de las funciones relativas a asuntos internacionales de trabajo, estudiar los tratados, los convenios, acuerdos y resoluciones aplicables a Guatemala, ¿verdad? También está integrada por una oficialía mayor, que auxilia al ministro y viceministro en sus funciones, formula proyectos, dice, y resoluciones y acuerdos viceministeriales. También tenemos el departamento administrativo. Esta procura el funcionamiento de los servicios administrativos, que estos sean eficientes, impulsando acciones que mejoren la organización, dirección, integración y capacitación del personal, ¿verdad? Pero también tenemos un departamento financiero, que tramita órdenes de compra y pago emitidas por el Ministerio de Trabajo y formula anualmente su inventario general. Adicionalmente, tienen la unidad de relaciones públicas, que tiene como función mantener informado al pueblo y al ministerio de todos los asuntos que se relacionan con él. Esta unidad, si ustedes lo miran de esta forma, es prácticamente como que fuera el vocero del Ministerio de Trabajo. A través de esta unidad es que se dan todas estas informaciones a través de los medios de comunicación, ya sea radial, televisiva, redes sociales, etcétera, ¿verdad? También tenemos una unidad de recreación y bienestar del trabajador. Esta tiene como función fomentar y desarrollar programas de recreación para todos los trabajadores del Estado. Fíjense que es algo bien interesante porque al final solo los trabajadores del Estado pueden utilizar estas áreas que son de recreación. Un trabajador de la iniciativa privada tiene prohibido, él no puede hacer uso de esas instalaciones, ¿verdad? Y la encargada de dar esas autorizaciones es la Unidad de Recreación y Bienestar del Trabajador. Adicionalmente está la Dirección General de Previsión Social. Esta estudia y mejora las condiciones de vida y trabajo en la ciudad y en el campo. También coordina con la IGT, la Inspección General de Trabajo, las actividades que se relacionan con la protección física, psíquica y social del trabajador. O sea, aquí cuando les mencionaba el caso de los menores, o mejor dicho, los mayores de 14 años, yo les digo menores porque realmente no son adultos, pero los mayores de 14 años, que son los que en algunos casos son contratados para trabajar, pues la inspección de la Dirección General de Previsión Social, pues tiene como función velar porque estas personas, en cuanto al aspecto físico, psíquico y social del trabajador, en cuanto a la protección física, lo que les menciono es ver
que no pongan a hacer a una persona un trabajo que realmente por su misma condición no pueda desarrollarlo de una manera normal, ¿verdad? Y también en el caso de las damas, cuando que no las pongan a hacer un trabajo que realmente es un trabajo pesado, pues, y que pueda perjudicar su salud y su bienestar, ¿verdad? Adicionalmente, dice que este ministerio también está integrado por la Dirección General de Trabajo y por la Inspección General de Trabajo desarrolladas anteriormente, que son las que ya vimos anteriormente. En el artículo 276 del Código de Trabajo tenemos las dependencias que deben de o que están reguladas bajo ese artículo. El primero es el Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. Y luego tenemos la Inspección General del Trabajo, la Comisión Nacional del Salario y las demás que determine él o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del dicho ministerio. Es decir, que en el artículo 276 del mismo Código de Trabajo tenemos las dependencias que están reguladas. Y el que ya les mencioné, que es el Departamento Administrativo, la Inspección de Trabajo, la Comisión del Salario y las demás que la misma ley determina. ¿Qué función tiene la Inspección General de Trabajo? La función que tiene la Inspección de Trabajo la encontramos regulado en el artículo 278 al 282. La Inspección General de Trabajo vela porque se cumplan las leyes, pactos, convenios colectivos y reglamentos que norman las condiciones de trabajo y previsión social, asesorando a los patronos y trabajadores sobre su cumplimiento. Es decir, que la Inspección de Trabajo es la que vela porque se cumplan las leyes y los pactos colectivos, convenios y reglamentos referentes a la materia laboral. Esa es la función que tiene la Inspección General de Trabajo. También el de visitar lugares de trabajo. O sea, en algunos casos, no sé si a ustedes les ha pasado, que muchas veces llegan los inspectores de trabajo. A ellos es precisamente que se refieren, porque a veces hay alguna denuncia por parte de los trabajadores de que en la empresa o centro de trabajo pues se están violentando las leyes de trabajo. Por ejemplo, que no se respete el horario de alimentación, ¿verdad?, de las personas. Toda persona, este es un derecho humano, tenemos derecho a alimentarnos. Ninguno creo de los que, por lo menos de los que yo conozco, todos tenemos derecho, al igual que usted, de alimentarnos, pues ni modo que no vamos a comer. Y algunos hacen hasta 5 tiempos, pues, pero lo normal es que hagamos 3, ¿verdad? Entonces, pero algunos hasta se exceden, ¿verdad? Y ellos, pues, al hacer sus visitas, revisan que efectivamente se estén prestando esa coordinación de subordinación y que se estén respetando las garantías de los trabajadores. También pueden examinar los libros de salarios. Ojo, ¿por qué lo revisan? Para ver si efectivamente les están pagando el salario mínimo que la ley establece o fija cada año para ver y entonces si algún trabajador no le están pagando lo que por ley le corresponde, pues inmediatamente lo va a sancionar y va a ordenar que se le pague o se le reintegre las sumas de dinero que han sido omisas en pagarle, ¿verdad? También puede examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad personal que estos ofrezcan. Por ejemplo, que en una empresa pues solo hayan 2 sanitarios y la cantidad de trabajadores sean, ¿qué? Imagínense que hayan 300 trabajadores. Pues va a llegar un momento, aunque por que sean y que vayan a horas distintas, eso se va a congestionar. Por un lado van a ir las mujeres y por el otro lado van a ir los hombres. Entonces deben de velar porque también esos lugares o centros de trabajo que son para la higiene,
pues esté en condiciones mínimas para poder prestar y que hayan varios, no solo uno, para evitar cualquier percance que le pueda suceder tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? También deben de intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan noticia. Es decir, si la inspección de trabajo tiene conocimiento que en alguna empresa no están pagando o no se están respetando las leyes del trabajo, es su obligación de oficio ir y presentarse y pedir, hacer esas visitas, pedir los libros de contabilidad, de salario, de planillas o las constancias de pago donde se ha pagado lo concerniente a el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Porque a todo trabajador del Estado y de la iniciativa privada tienen, o sea, se nos descuenta una suma de dinero y la cual es traducida a para que ingrese a las arcas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero adicionalmente, el patrono tiene obligación de pagar la cuota patronal que le corresponde por de acuerdo al número de trabajadores que tenga en el centro de trabajo, ¿verdad? También la inspección tiene como función exigir la colocación de avisos que indiquen las disposiciones legales. Fíjense que este es un tema bien complicado, especialmente ahora con el tema del género. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó o les ha sucedido esto, pero en el edificio S12, me recuerdo más o menos allá hace varios años, se dio un incidente en el cual una persona que estaba vestida de fémina se fue a meter a donde obvio le correspondía entrar a las mujeres. Sin embargo, resultó que él no era fémina, ¿verdad? No sé qué era, pero al final se dio un conflicto bastante delicado porque las mujeres cuando lo vieron entrar y él cuando fue a hacer sus necesidades fisiológicas, normalmente decimos cuando fue a hacer el uno, él no entró a un sanitario, pues como normalmente lo hacen las damas, sino que él vino y procedió a hacerlo como normalmente lo hace un hombre. Y entonces las damas, las estudiantes, compañeras de ustedes, por mencionarlas así, pues fueron a presentar la queja a la coordinación y a la vez a la decanatura porque decían ellas que era una abusivez de parte de él el irse a meter al baño de las damas, ¿verdad? A él le correspondía, pero él, o sea, lo miraban y pues daba la apariencia porque cargaba un vestido de una dama, ¿verdad? No andaba con una vestimenta adecuada para un hombre. Entonces, esos tipos de conflictos y esas clases de problemas, pues tienen como función esa, ¿verdad? Imagínense al contrario censo, ¿verdad? Que una dama, pues, se vista de hombre y que ingrese al caballero, es una cuestión bastante incómoda, creo yo, pues, tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Por eso es que se deben de colocar esos avisos de las disposiciones legales. Y ustedes, si se dan cuenta, en la mayoría de servicios que se tienen en todos los centros educativos, pues están separados hombres y mujeres, ¿verdad? Para que no haya ese cruce y se den ese tipo de situaciones como el que les acabo de mencionar. También dice que deben de colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo. Adicionalmente tenemos también la Dirección General de Trabajo. Esta garantiza y promueve la libertad sindical y armoniza las relaciones entre patronos y trabajadores, controlando lo relativo a contratos y elaborando estudios para la fijación del salario mínimo. La Dirección del Trabajo, como les digo, juega un rol bien importante porque ellos, aparte de ver el tema sindical, también tiene y busca la que hay una armonización entre las relaciones entre trabajadores y patronos.
y también controla lo relativo a los contratos. Se revisan los contratos para que sea de una mejor manera y que se cumplan con las leyes de Guatemala, ¿verdad? Hasta aquí vimos ya las organización administrativa de el trabajo. Ahora vamos a ver lo concerniente a lo que es la jurisdicción y competencia. Yo le pregunto a Ari Valdés Lemus, ¿qué es jurisdicción para usted? Es el poder de administrar justicia, Lee. Ujú. ¿Y qué es la competencia, Marvin? Otoniel Valcárcel. ¿Está ahí, Marvin, o solo tiene el pantallazo ahí? ¿Quién me puede Lick, responder? perdón, Dígame. Lick. Es, No están poniendo atención, ¿verdad? Por lo que veo. bien, la competencia es el límite de la jurisdicción, Lick. Ujú. Ajá, Tradúzcame eso, el límite que la competencia se puede ver a través de la materia, de la cuantía, del territorio. Muy bien. Eso es precisamente lo que deben de saber. ¿Qué piensa usted, Juan Antonio Morales García? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Perdón si hablo Buenas un poco noches. extraño, es que hoy me extrajeron las cordales. Híjole. Sí, estoy de acuerdo con el compañero del que la competencia es el límite de la jurisdicción y es- pues se puede ¿Cómo trabajar cómo se clasifica la competencia o cómo se determina la competencia? por razón de la materia, de la cuantía, del territorio, Lick, y Ujú. también por El razón de grado. grado. Perdón, Ari, ¿usted quería hablar? No ayudando al compañero ahí, diciendo que también es Bueno. grado. Sí, también por razón de grado, Lick. Ok. O sea que sí estamos claros de que es jurisdicción y que es competencia, ¿verdad? Sí, licenciado. No escucho a los demás, no sé si solo ustedes tres o como que solo ustedes tres son las que han estado respondiendo y los demás, ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted, Jorge Luis? Jorge Luis Brand. Buenas noches. Sí, miren, esto lo tenemos que tener bien claro porque si no determinamos la competencia, ahora yo les pregunto, a ver quién de ustedes me responde. ¿Creen ustedes que puede haber un juez que tenga jurisdicción y que no tenga competencia? Todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia, Lee. ¿Por qué? Porque hay jueces que conocen en el área penal, en el área civil, en el área laboral. Dígame, Jorge. Pues, o sea, uno como juez no puede ser juez y parte, eso es prohibido. Vamos a ver, Luis Pedro, ¿qué dice? Igual cuando se tiene la competencia de un juez de paz, no es la misma que un juez de primera instancia. Ujú. Son de- ¿Y cómo se determina o cómo conocemos esa competencia que usted ahorita mencionó? Puede ser por la cuantía. Exactamente. ¿Por qué? Porque la cuantía va a determinar el monto al cual él le puede conocer. Por eso les mencionaba que los jueces de primera instancia pues tienen un monto. No confundamos los jueces de primera instancia cuando menciono jueces de trabajo y previsión social, que es muy distinto, ¿verdad?
Porque el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, su función específica, su ámbito de competencia es laboral. En cambio, los jueces de primera instancia, su competencia es variada, ¿verdad? Es mixta. Puede ser, como les explicaba, puede tener competencia de familia y laboral, no necesariamente solo laboral, en el caso de los jueces de primera instancia, ¿verdad? Sí, Víctor Hugo, ¿usted quería preguntar algo? Víctor Hugo Mendoza. No, perdón, Alex, se me activó el micrófono. Bueno, yo pensé que ya iba a responderme por ahí algo. ¿Qué definiciones podemos dar de competencia? Según Hugo Alsina, dice que es la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. Eso es lo que nos indica Hugo Alsina. Pero también Francesco Carneluti dice lo siguiente, que es la pertenencia de un órgano a un funcionario o a un encargado del poder sobre una litis o un negocio determinado. Naturalmente, dice, esta pertenencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo. Miren, estas son definiciones que han escrito o que hemos estudiado a través del tiempo por estos estudiosos del derecho, ¿verdad? Como es Hugo Alsina y Francesco Carneluti. ¿Cómo se clasifica la competencia? Por razón del territorio, por razón de la materia, por razón de grado y por razón de la cuantía. O sea que son 4 clasificaciones de la competencia. Pero también así como se clasifican, existen reglas de competencia de acuerdo con el Código de Trabajo. En el capítulo 5 del Código de Trabajo, que denominamos procedimientos de jurisdicción y competencia, tienen ahí su Código de Trabajo. Yo para que lo saquemos y lo miremos, pues, y lo estudiemos y aprendamos. Porque esa es la única forma que tenemos para poder. Miremos el artículo 307 al 314, ¿verdad? Para que podamos entender lo que estamos explicando ahorita. Reglas de la competencia. Si nos vamos al artículo 314, perdón, el mismo establece, dice, salvo disposición en contrario, convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. O sea, salvo, dice, que haya un contrato o un pacto entre las partes. Primero, el de la zona jurisdiccional al que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. Es decir, si el litigio se está llevando aquí en la ciudad capital, porque es un trabajador que vive aquí en la ciudad capital, y como consecuencia la empresa, pongámosle McDonald's, por poner un ejemplo nada más, un caso hipotético, resulta que, o sea, no va a venir a conocer el juez de Mazatenango, ¿verdad? Que es otra de las zonas para que conozcan del tema de la competencia. ¿Para qué vamos a llevar al trabajador y a la empresa a que conozca al juez de trabajo y previsión social de allá de Mazatenango? Eso sería realmente dañoso de todo punto de vista, llámese económico y no digamos en cuanto al tiempo, ¿verdad? Eso es un desgaste que nada más va a perjudicar a los sujetos procesales, ¿no? Entonces, por eso en el 314 dice el lugar de ejecución del trabajo. ¿Dónde se ejecuta el trabajo? El caso que acabo de mencionar.
En la capital, Lick. En la ciudad capital, ¿no? Porque el caso que estamos poniendo, ejemplificando, es el de McDonald's con un trabajador que está aquí en la capital, ¿verdad? Sin embargo, puede darse el caso que el trabajador, escuchen esto, esté en un restaurante de la cadena de restaurantes de McDonald's, vuelvo a poner a manera de guisa ese ejemplo, que si él trabaja en Escuintla, en una de las tiendas de McDonald's, pero la matriz está aquí en la ciudad capital, en donde debe de conocerse ese caso, ese conflicto. Según lo que entiendo, sería en Escuintla, Lick, por... Es correcto. Tiene que ser porque la misma normativa en el 314 dice el lugar de ejecución del trabajo. Por eso les ponía el caso, ¿verdad? Que él trabaja en Escuintla y allá presta el servicio en condiciones de subordinación. Pero la casa matriz está aquí en Ciudad Capital. Entonces, ¿para qué vamos a traer el trabajador acá? Pues que sea un juez de trabajo, que sea de Escuintla, el que conozca ese determinado asunto. Y también dice el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Pues volvamos otra vez al mismo caso. Imagínense que él sea rutero de la cadena de alimentos McDonald's, pues que tenga trabajo en Escuintla, tenga trabajo en Cobán, en el municipio del Rancho, qué sé yo, que son lugares bastante de extremo, y que adicionalmente tenga acá en la ciudad capital también que preste sus servicios. Entonces dice, y resulta que él vive en el Petén. De acuerdo a esta normativa, en el inciso B dice, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. ¿Cuál es el que debemos de, a qué zona tenemos que acudir? Les pregunto. Petén, licenciado. ¿A Petén? Correcto. Es al juez de primera instancia de Petén. ¿Para qué lo vamos a traer a Escuintla? ¿Para qué lo vamos a traer a Cobán? ¿Y para qué lo vamos a traer a la ciudad capital? Si él reside, como lo dice la misma norma, en Petén, ¿verdad? Que no haya un juez de trabajo y previsión social, pero hay un juez de primera instancia, él puede conocer a prevención, ¿verdad? El otro supuesto que tenemos en el inciso C dice, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado, si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivo del trabajo. Regresemos otra vez al mismo punto y al mismo ejemplo. Si dice, al lugar del habitual del demandado, en este caso, si McDonald's, su sede central, este es su sede habitual, pues acá tendrá que conocerse ese conflicto de carácter laboral entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivo del trabajo, ¿verdad? Y por último tenemos el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del territorio nacional, en que se celebraron los contratos cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Pregunto lo siguiente. En el caso de los trabajadores que se van a prestar sus servicios al exterior, no es al interior, es al exterior, es hacia afuera, interior es hacia adentro.
Por ejemplo, si se fueron a prestar sus servicios al territorio de los Estados Unidos, allá celebraron el contrato, la prestación de ese servicio. Pero el trabajador se vino acá hacia la capital, en donde tiene que presentar él su litigio. En el lugar de ejecución del trabajo. Así es correcto. Que en este caso tendría que ser en Estados Unidos. Él no puede pretender venir aquí a la ciudad capital, o sea, al territorio nacional, a reclamar el pago de sus prestaciones laborales que no le fueron pagadas en Estados Unidos, ¿verdad? En todo caso, tiene que acudir allá. Desconozco yo si habrán allá juzgados de esa índole para que él pueda acudir y presentar la denuncia de carácter laboral, ¿verdad? ¿Qué acciones se pueden promover contra las organizaciones sindicales? Artículo 315. Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del domicilio de estas. ¿A quién nos referimos o a qué se refiere la ley cuando dice a la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del domicilio de estas? De acuerdo al 315. Donde se encuentre registrada la sede sindical. Sí, porque la misma normativa dice que las acciones para obtener la disolución, o sea, que quieran disolver el sindicato, o alguna prestación de las organizaciones sindicales, se deben de entablar ante el juez de la zona jurisdiccional que corresponda al lugar del domicilio de estas, o sea, refiriéndose a los sindicatos o bien a las organizaciones sindicales como tal, ¿verdad? Dependiendo que las acciones que estén reclamando. Entonces, si se dan cuenta, estas son las reglas de la competencia. Artículo 307 al 314, ¿verdad? Y cuestiones de competencia. La controversia entre dos jueces o tribunales que se plantea para determinar a cuál de ellos corresponde el conocimiento de un negocio entablado judicialmente, las cuestiones de competencia pueden promoverse primero, por inhibitoria. Se intenta ante el juez o tribunal, considerando competente, a fin de que libre oficio al estimado sin competencia, para que se inhiba y remita al otro los autos, que se desenvuelve según la regulación especial, ya que significa la intervención de dos órganos jurisdiccionales a la vez. Y a la vez tenemos lo que conocemos como declinatoria. ¿Qué es la declinatoria? Esta se propone al juez o tribunal que se tiene por incompetente. Se le dice, mire, señor juez, usted no es competente para que conozca de este negocio. Como consecuencia, usted debe de declinar de seguir conociendo ese asunto. ¿Y dónde encontramos la inhibitoria y la declinatoria? ¿Quién nos puede Son ayudar? excepciones previas, ¿verdad, licenciado? No, esas no son excepciones. No, porque no están denominadas como excepciones. Cuestiones de competencia. ¿Sí? Cuestiones de competencia. ¿Sí? A eso me refiero yo. Inhibitoria y declinatoria. ¿Verdad? Esto, miren, es bien importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, vamos a tener problemas. Fíjense que todo lo concerniente a impedimentos, excusas
recusación o falta temporal o absoluta de los jueces de primera instancia, se procederá de la siguiente manera. Y esto está regulado en el artículo 98, pero en el artículo 318 tenemos lo referente a la excusa y recusación, que son dos aspectos también distintos. Dice, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resoluciones, dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Pero volvemos a los artículos 122 de la Ley del Organismo Judicial, y ahí podemos encontrar como título, dice, impedimentos, excusas y recusaciones, ¿sí? ¿Son impedimentos para que un juez conozca de un asunto determinado? Ojo, creo que fue Luis Pedro, creo que fue, si no estoy mal. Dice, ser parte en el asunto, o sea, que el juez sea parte en el asunto. Haber sido el juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el asunto. Tener el juez o alguno de sus parientes, perdón, interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan de aquel. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Y luego en el artículo 123 tenemos las excusas. Y ahí nos dice en qué caso debe el juez de excusarse. Y luego en el artículo 124 tenemos otras causales expresadas en el artículo anterior que comprenden también a los abogados y a sus representantes de las partes. El artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial no regula lo concerniente a, dice, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. Es decir, que de conformidad con el artículo 125, las mismas causas que tenemos para los impedimentos son las mismas causas que tenemos para la recusación. Y luego en el 126 nos regula cómo se tramita. Ahora bien, les queda como tarea para el próximo día de clases lo concerniente a la inhibitoria y declinatoria, ¿verdad? Nos quedamos ahí el día de hoy y que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Ok. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.